¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hay aproximadamente, la cifra se va a tener que afinar después de los resultados del último censo, 600.000 extranjeros en Chile que se han convertido en migrantes. La legislación vigente data de 1975 y es un decreto. No es una ley de migraciones, sino que es una ley de extranjería. Se ha presentado un proyecto de ley en los últimos días por parte del gobierno con el fin de dar un contexto institucionalizado a lo que son los migrantes, derechos, salud, educación, ver la forma en que van ingresando. Muchos detalles que vamos a entrar en esta discusión abierta. Nota de contexto y entramos en lo que es esta ley de migrantes y de qué forma lo está recibiendo Chile. Con casi medio millón de inmigrantes, en su mayoría provenientes de países fronterizos como Perú, Bolivia, Argentina y al alza desde naciones un poco más alejadas como Colombia, Ecuador y Haití, Chile es uno de los países que más ha crecido en población inmigrante en América Latina. Una tendencia en aumento que, unida a una ley migratoria de más de 40 años de existencia, señaló la necesidad de regular el fenómeno de la migración, sobre todo en un contexto de globalización que hacía aún más necesario modernizar la inserción de quienes dejan sus países buscando en este un futuro mejor. Esta semana el gobierno firmó el proyecto de ley de migraciones, que en lo fundamental establece derechos como la igualdad, la no discriminación, derechos en materia laboral, de acceso a la salud y educación, de seguridad social, a la justicia y a la reunificación familiar. Tarde para muchos, por cuanto la iniciativa estaba prevista para el primer semestre del año, y a pesar de estar lista para enfrentar la discusión legislativa, no evitaría la interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández, prevista para el 5 de septiembre. A juicio de los propios inmigrantes, queda por resolver el problema de los ilegales y avanzar en reformas que permitan su regularización e inclusión real, mientras que el gobierno propone un registro nacional de extranjeros, establecer causales de prohibición de ingreso al país y tipos de visa diferentes según sean turistas, visitantes o residentes. ¿Es Chile un país acogedor con el inmigrante? ¿Enfrenta esta nueva regulación un tropiezo en su camino a volverse más inclusiva? ¿Qué factores hicieron de este un país atractivo para los inmigrantes? ¿Propicia esta nueva ley su real integración al desarrollo del país? ¿Nos reconocemos como un país multicultural? Las respuestas a estas preguntas las buscamos hoy en Actualidad Central. Esa es parte de la nota de contexto de la discusión. Los panelistas que van a estar acompañándonos en el día de hoy. Marcela Hernando, diputada por el Partido Radical Socialdemócrata, miembro de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. Rodrigo Sandoval, ex jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. Rodolfo Noriega, secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Daisy Margaret, doctora en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora en áreas de migración, vivienda y políticas sociales, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. Bien, ya estamos de vuelta. Muy buenos días a todos. Gusto de tenerlos por acá. Se presenta este proyecto de ley que de alguna manera va dejando atrás esta ley de extranjería, porque no era ley de migraciones, sino que era una ley de extranjería. Se le pone suma urgencia, además. Bueno, parto por las damas, por supuesto. Daisy, este es un proyecto de ley que sirve para qué y qué es lo que estaba buscando. ¿Qué falencias son las que está buscando reparar, independiente de la calidad que pudiese tener esto por el momento? Sí, por cierto, la calidad es un tema que hay que discutir y hay que reflexionar respecto de cómo estamos concibiendo al fenómeno de la migración y en los inmigrantes dentro de un proyecto. Lo que busca reparar es poder generar una institucionalidad, es poder garantizar ciertos derechos que deben tener los inmigrantes y poder claramente establecer ciertos límites y también ciertas adecuaciones a la institucionalidad vigente en materia de políticas públicas referidas a la migración. Ahora, si nosotros vemos lo siguiente, este es un proyecto que se tiene que legislar en 15 días, que regula, por ejemplo, ciertos derechos, por ejemplo, salud, educación, cómo se hace la previsión, de qué manera se van a integrar,
En términos de una llegada con visa de trabajo, estar 2 años, hoy día se produce también, esto es como la nulidad, con un contrato de trabajo se va consiguiendo la visa temporal, y hemos visto que ha habido departamentos que han tenido 300 y tantos inmigrantes para generar estos contratos falsos. De hecho, usted nos pilló. Dicen. Entonces, ¿cómo van a legislar ustedes? ¿Y qué es lo que le encuentra bueno y malo al proyecto? Primero, yo creo que lo más importante es que vamos a poder conversar sobre un tema que a muchos de nosotros nos inquieta por lo que nos pasa en el terreno. Y después yo me imagino que vamos a tener algún espacio para hablar de lo que está pasando en Antofagasta o de cómo lo veo yo, precisamente por vivir en Antofagasta. Pero sinceramente yo creo que en 15 días es imposible. Yo creo que el gobierno debería quitarle la urgencia, ojalá que así lo haga, porque solo a priori me imagino una cantidad de personas que van a querer ser escuchadas. Y las audiencias son necesarias para poder legislar de una manera que uno sienta que está haciendo algo que es una política pública que obedece a las necesidades de la gente. Faltó más debate, más discusión, va a haber tiempo para poder hacerlo. Por ejemplo, recibir a un representante de los inmigrantes, a lo mejor de diferentes nacionalidades, fundaciones que van recibiendo, ¿van a poder hacerlo? Si faltó más debate, o sea, no ha existido debate todavía. Ya. De partida nosotros no hemos tenido, a pesar de haber formado el 2014 o el 2015 una bancada para los temas migratorios, en que allí fue que conocí a Rodolfo, no hemos tenido, yo por ejemplo nunca tuve acceso a los borradores que se estaban trabajando y por lo tanto trabajo prelegislativo en este tema no ha habido. Pero es su propio gobierno, pero tiene una característica general, que es la falta de socialización de los proyectos. Generalmente llegan al punto de la moneda. En otros, no ha sido así. Yo pertenezco a varias comisiones, a la de salud, a la de desarrollo social, a la de pesca, y por ejemplo en la de pesca lo conversamos mucho. Por ejemplo, la reforma ocupacional también carece de eso, de socialización. No te puedo opinar de aquellos temas, yo no pertenezco a la Comisión de Educación, yo voy cuando tengo espacio, pero el diálogo prelegislativo se produce y se produce con las bancadas generalmente. Yo soy jefa de una bancada y la verdad es que en algunos proyectos que se consideran emblemáticos sí lo es. Lo que pasa es que este era un proyecto que yo entiendo que el gobierno no tenía apuro por introducir. Dígame una cosa, diputada, y con esto se hace necesario todavía interpelar al ministro Fernández, que eso va a ser el 4 o 5 de septiembre. Yo creo que más que interpelación, ojalá se debo tener información. Un diálogo y que él nos cuente mejor y podamos hacerle preguntas y sea más un diálogo. Yo no creo que vaya a ser bueno el formato de la interpelación para obtener algo. De alguna manera ustedes como inmigrantes se han sentido incorporados a este proyecto de ley y así enumerado qué les falta para ir después con Rodrigo. Nosotros estamos en este debate desde hace mucho tiempo. O sea, nosotros hemos planteado la necesidad de cambiar la legislación migratoria, no hoy, hace 20 años. De que hayamos sido convocados para discutir esta última versión, definitivamente no. O sea, eso, ¿para qué redundar en lo que se ha señalado por distintos lados? O sea, a nosotros no se nos ha llamado para discutir específicamente el contenido, pero ¿qué le falta? Sin embargo, antes de pasar a lo que tú me planteas, sin embargo, algunas cosas de las que nosotros habíamos planteado se hizo cargo de esta versión. ¿Qué le falta? Le faltan muchísimas cosas. Uno de los grandes problemas de este proyecto es que tiene ausencias notables, ¿no? En definiciones, en categorías. Esta categoría visitante es una categoría media amorfa, una mutación del proyecto que hizo el Departamento de Extranjería y genera más interrogantes que las que nosotros planteamos. Y además está el tema notable de la institucionalidad. Además deja abiertas muchas puertas para relativizar lo que significan los avances que habíamos tenido. Por ejemplo, el tema de salud. Se había hecho una serie de instructivos de parte del Ministerio, no a partir de la nada, sino a partir de que no se atendían a las mujeres embarazadas, a partir de que no se atendían las urgencias, a partir de que no se atendía a los menores de edad. Eso fueron demandas concretas del movimiento migrante que se incorporaron en instructivos del Ministerio. Y eso se ha recogido.
pero se ha recogido con la puerta de entrada, o sea, relativizando, es decir, señalando de que esto se podría reglamentar o que esto podría establecerse a requisitos especiales. Ahí se relativiza el derecho propiamente tal y se pone en tela de juicio lo que es el supuesto propósito de incorporar lo que son los derechos como una inspiración del proyecto. Ahora, Rodrigo, ¿qué traía el proyecto que ustedes habían presentado? ¿Fue lo que motivó tu salida también, tu renuncia? Decir, me están cambiando lo que nosotros presentamos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que trae el de ahora? Así, súper didáctico para poder entenderlo. Porque el de ahora consagra derechos, cosas que no estaban, como decías tú, salud, educación, en el fondo convertirlo en un chileno más al extranjero. ¿Ah? ¿Qué es lo que presentaron ustedes y qué es lo que trae este? Los pueblos contra... Yo no sé si es posible hacer una comparación porque yo, a mi modo de ver, lo que nosotros tenemos hoy día en el Congreso Nacional presentado esta semana no es un proyecto completo. Entonces yo no puedo comparar un proyecto que sí asumía a cabalidad lo que pretendía hacer, que es una ley de migraciones, y se encuentra con esto que es un remedio de aquello. Es decir, es el proyecto que existía antes, pero con algunas omisiones y algunas correcciones que desvirtúan absolutamente cuál era la intención. ¿Cómo qué, por La ejemplo? diferencia, y esto es importante porque tú lo dijiste varias veces, la diferencia entre un proyecto de extranjería y de migración no está solamente en el título. Un proyecto de extranjería es un proyecto que se limita a regular desde un punto de vista administrativo las condiciones de ingreso, permanencia y salida de una persona. Un proyecto de migración se hace cargo de dos dimensiones mucho más amplias. Primero, generar condiciones en país de origen y en país de tránsito, lo cual significa muchos vínculos con otros gobiernos, para poder asegurar condiciones de migración segura y ordenada, y también con justicia y respeto a los derechos humanos, pero sobre todo la parte posterior a que se consolida el tema administrativo. En Chile los problemas no se le solucionan a un extranjero una vez que tiene una visa, porque tiene problemas de acceso a la banca, porque tiene problemas de acceso al arriendo, acceso al trabajo, y por lo tanto las condiciones de integración también están ausentes. Y lo que se pretendía en este proyecto originalmente, un proyecto que además fue discutido con la sociedad civil, con la academia, con otros ministerios, era precisamente hacerse cargo no solamente de la extranjería, sino que de estas dos dimensiones, que son la cooperación y la integración. El proyecto que se presentó esta semana, si bien en lo declarativo y en el mensaje muchas veces hace referencia a la integración, lo cierto es que en la práctica no entrega herramientas que permitan al gobierno o al Estado gobernar la migración, incidir en cómo ella se da. Y por lo tanto, lo que uno observa, en primer lugar, y ya yendo a las comparaciones, es que se adolece de una respuesta institucional que se haga cargo del fenómeno migratorio. Interdisciplinaria también, ¿no? Yo discrepo de algo Sí, a dele, propósito diputada. de la participación, y es un reclamo para quienes trabajaron en el proyecto antes y en este. O sea, yo no veo ahí participación de regiones o de comunas. ¿Dónde estuvo la consulta también a lo que pasa en el terreno? Bueno, lamento disentir, pero la verdad es que hubo 8 encuentros regionales, uno fue en Antofagasta En y Calama, y no me invitaron, no fue en Antofagasta. sí, y no me invitaron. Pero bueno, Lo hicieron un día en que no estábamos los parlamentarios allá. Lo que pasa es que además uno tiene que entender que Encuentro pésimo que no la haya invitado a la diputada. yo también me parece inaceptable. Lo que pasa es que no es responsabilidad de nosotros invitar a las autoridades de gobierno, porque precisamente se trataba de un encuentro consultivo con las organizaciones sociales, y lo que se trataba era precisamente generar condiciones para que las organizaciones sociales, con independencia, de hecho ni siquiera yo estuve presente en los debates, porque se trataba de darle condiciones para que la metodología permitiera una fluidez en términos de los aportes. En la práctica lo que se trataba era tener un insumo. El insumo que venía después era la discusión que uno podía tener más políticamente, que también se tuvo a nivel de algunas personas, pero lo importante era que se contó con un proyecto. Ese proyecto estaba, ese proyecto tenía determinadas ¿Por qué lo respuestas. dejaron de lado? Es un tema, yo tenía un rol técnico, y a propósito de las causales de la renuncia, y los roles técnicos servimos y nos justificamos ahí en la medida que nuestro aporte técnico sea considerado. Una vez que se deja de considerar, nosotros no servimos para mucho y es mejor irse. ¿Usted Y no por la contaba misma con la razón- confianza del ministro o se sentía que no confiaban en usted? No, da lo mismo, si yo no tengo por qué sentirme mal, si mi trabajo es aportar dentro de lo que yo sé, y la autoridad política, que es finalmente la que responde, porque eso es una cuestión importante en una república. Aquí hay personas que responden políticamente por las cosas que hacen o dejan de hacer, y nosotros los técnicos no tenemos ningún derecho a incidir respecto a qué consideran o no, porque finalmente los que dan la cara son ellos, así que ellos son libres de tomar las decisiones que les parezca mejor. Como usted está en deuda con la diputada, él lo puso en aprieto. La voy a invitar a tomar un café. Al porque café, me dé aquí una vamos a invitación. tener En café. 4 años, una taller. Quizás no había café. Es que, ¿sabes qué? Mira, me voy a hacer cargo de algo para tomar el guante. El Departamento de Extranjería es un departamento que basta con ver el Decreto Ley 1094. Es un departamento que debería dedicarse a timbrar pasaporte.
el sobreesfuerzo que hizo el Departamento de Extranjería en términos de generar un proceso legislativo, el sobreesfuerzo que ha hecho el Departamento de Extranjería en términos de hacer crecer su infraestructura y su capacidad de atención, el sobreesfuerzo que ha hecho el Departamento de Extranjería en términos de visibilizar el tema de la migración, porque, perdónenme, la migración no se hizo patente solamente por un tema de que apareció más en los diarios casualmente. Aquí hubo una política, una estrategia que se llevó desde el Departamento de Extranjería en términos de hablar de cara a la ciudadanía con respecto a la migración. Eso fue por lo así. tanto, es cierto, Nos consta. no tenemos respuestas perfectas. La crítica no era apatía. Pero No era apatía, no, es que lo que pasa es que ocurre con todo. Ocurre con todo. Simplemente me parece que es importante relevar cómo en estas déficits institucionales terminan siendo los esfuerzos individuales los que logran superar esas condiciones que no siempre la institucionalidad ofrece. Y por eso que este proyecto de ley tiene ese pecado venal, que no tiene una respuesta institucional para de verdad hacerse cargo de lo que es la migración. Perdón. Es importante lo que tú señalabas recién, Rodrigo, respecto a cuáles son las dimensiones efectivas que se consideran en este proyecto de ley. En ese sentido, coincido contigo en que un aspecto que está ausente y que es necesario, que debe estar presente, tiene que ver con la circularidad de la migración. La migración no es solo el sujeto que está en este territorio en el cual hay que atender y hay que dar una respuesta efectiva desde la institucionalidad. La migración supone vínculos, supone redes, supone origen y destino, pero no solo la relación binaria origen y destino, también supone redes transnacionales en las cuales la deslocalización de los sujetos migrantes tiene que ver también con la dinámica que va adquiriendo en el país de destino en el cual se va a asentar. Y en ese sentido, carece de esa mirada de la migración, carece de la mirada de la emigración. ¿Qué sucede con los sujetos chilenos, con nuestros ciudadanos de que están en nuestros países y qué pasa con los retornos de ellos? Y también un aspecto que no es menor, y en eso yo destaco la labor que se hizo desde Extranjería de recoger las miradas regionales, es que la migración no adquiere características distintas en todas las regiones y no adquiere características distintas de acuerdo a los colectivos. Entonces, pensar que la migración es homogénea y que vamos a tener un proyecto de que va a lograr regularizar todas las situaciones migratorias es bastante difícil de poderlo concebir así. La apuesta era tener una ley marco, eso es lo que nunca se comprendió. Hay un tema que quiero plantearle después de que veamos las redes sociales. ¿De qué manera está preparado el país en infraestructura? Por ejemplo, la comuna de Santiago nomás tiene 45.000 migrantes. Entonces hay que ver cómo lo hacen con los colegios, con los liceos. Por ejemplo, el acceso a la salud. Estos niños que estaban con el RUT, en los colegios, el RUT número 1, el RUT 0. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las redes sociales, cómo se han comportado durante la semana, junto a Nicolás Freire. Hola Pablo, ¿cómo estás? Aquí desde la Universidad Central, el Observatorio Política y Redes Sociales, hemos efectivamente estado midiendo la conversación que se da en el territorio digital con respecto a distintos temas. Esta semana hemos querido concentrar nuestra atención en lo que tiene que ver con el proyecto de ley de migraciones. Aquí con el equipo, como tú puedes ver, del observatorio, todos ayudantes de la Facultad de Gobierno, hemos concentrado nuestra atención en la observación de tres conversaciones distintas. Aquella que se da sobre el proyecto de ley de migraciones, aquella que se da sobre dos conceptos, extranjeros y Chile, y aquella que se da también con respecto a la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores. Importante señalar en esta, extranjeros y Chile, la existencia de algunos conceptos que efectivamente demuestran que es una conversación un poquito más visceral. Delincuentes, tú lo ves presente ahí, pero también la presencia de el nombre de países vecinos, Perú, Bolivia y también Colombia, que tiene una presencia importante de inmigrantes en nuestro país. La valoración, sin embargo, a pesar de ser visceral esta conversación, es positiva con respecto al proyecto de ley y es sobre todo positiva, marcando más de un 50% de conversación positiva en torno a esta temática, gracias al hecho de que finalmente, después de tanto tiempo y después de una normativa caracterizada por su realización en dictadura, tenemos un proyecto de ley para migrantes. En números, esta conversación, un candidato a la presidencia de la República, Alejandro Guillé, se ha pronunciado sobre el proyecto de ley de migraciones. 1.648 me gusta tiene la publicación que realiza la presidenta Bachelet anunciando justamente el envío de este proyecto por Twitter, y 3 han sido los que, según las redes sociales, los parlamentarios de oposición, particularmente de Renovación Nacional, que han estado presentes en el envío de este proyecto. Las reacciones desde el mundo institucional, obviamente la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, es evidentemente positiva, pero también de algunos diputados de oposición. Es el caso del diputado López, el caso de la diputada Núñez, que bien se sabe tienen una conversación un poquito más agria con respecto a la migración, pero que valoraron positivamente este proyecto. ¿Quiénes no lo valoran positivamente? La organización civil, la organización de la sociedad civil, en particular Rodolfo Noriega, presidente de la Coordinadora de Inmigrantes de Chile, que no es que valore negativamente el proyecto en sí, sino que la falta de participación de los inmigrantes en la construcción del mismo.
Eso es lo que te puedo señalar desde el estudio, Pablo, saludándote y esperando volvernos a ver el próximo día sábado. Nos estamos viendo en los próximos capítulos porque es necesario saber cómo se van comportando las redes sociales. ¿Ah? Yo le preguntaba, por ejemplo, cómo se enfrenta un país, incluso una comuna nomás, a este flujo de inmigrantes, porque ahí es donde sienten algunos chilenos, lo han demostrado algunas encuestas, podría ser prejuicio, podría ser realidad, de algo como usted, cuando te dicen, mira, los consultorios están llenos producto de los inmigrantes. Yo te agradezco mucho la pregunta porque es importantísima. Incluso venía conversando con algunas personas en la calle antes de llegar acá al programa sobre este tema precisamente. ¿Cuál es la percepción que tienen ellos respecto al tema? Hay muchos que creen que regular las migraciones significa hacerle cargo al gobierno de las necesidades de los migrantes. ¿Es tan así? ¿Es tan así? ¿Es tan en el debate central el eje de que el gobierno se haga cargo de las necesidades de los migrantes? ¿Cómo eso se puede ponderar para efectos de elaborar una ley que tenga que ver con la regulación de flujos migratorios? Los flujos migratorios no son necesariamente controlables o manejables con una ley. Los flujos migratorios se dan espontáneamente por muchos... Y tiene dinámica, además. Exacto. Entonces, una ley no puede de por sí, sola, establecer o regular a cabalidad un flujo migratorio. De repente lo podrá contener, de repente podrá abrir la puerta, de repente lo va a poder canalizar. Hoy día hay la necesidad de poder recoger este flujo migratorio y darle la mayor potencialidad en función de las necesidades del país. El agro requiere trabajadores migrantes. Bueno, de hecho trabajan mucho. Claro, Ahora, pero no traer nepaleses para acá. O sea, si hay necesidades, y esto me quiero referir, si hay necesidades de salud, necesidades de educación, ¿por qué no se canaliza el aporte de la migración irregular? Si hablamos de una cantidad gigantesca de migrantes en situación irregular, 200.000, yo especulo, en función de las cifras de educación, serían 200.000 trabajadores migrantes que podrían aportar con su 7% a la salud del país. Claro. Y las atenciones, claro, y las atenciones que van a recibir de ese 7%, más allá del tema del impuesto, de ese 7% van a ser menores. O sea, legalizando en el fondo, o sea, regularizando a los inmigrantes. Les quiero plantear un tema respecto justamente de qué es la infraestructura y el registro que tendría el Ministerio del Interior de los inmigrantes que lleguen a Chile, dentro de lo que se habla del proyecto. La visión geopolítica, que ahí quiero que me la expliquen después de esta pausa comercial. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. Independencia, pluralismo, compromiso. Universidad Central de Chile, adscrita al Sistema Único de Admisión del CRUCH. Más información, www.ucentral.cl. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. Bien, ya estamos de vuelta. Estaba la conversación siempre sabrosa entre comerciales. Va a haber un registro, a lo menos lo dice el proyecto, habría un registro de inmigrantes que estaría en manos del Ministerio del Interior. ¿Eso es bueno o es malo? A ver, yo creo que cómo se concibe al inmigrante con el énfasis que tiene el proyecto y que se refleja en el tipo de registro no es bueno. Desde el punto de vista de que estamos generando ciertas imágenes, ¿no es cierto?, asociadas. Criminaliza. Exactamente, criminaliza, y cuando uno piensa que en 40 años, ¿no es cierto?, el enfoque que tenía la ley en el año 75 y el enfoque que tiene ahora es mirar la migración como una amenaza, ¿no es cierto?, como al distinto lo vemos como un extranjero en el cual puede atentar contra la seguridad del Estado. Es bastante discriminador en los chilenos. Es bastante, sí. Y fortalece justamente las creencias y las prácticas culturales que tenemos respecto a un otro que consideramos diferente. En ese sentido, cuando generamos un registro, también estamos generando una relación de un nosotros y un otro, en el cual hay algunos que nos interesa que puedan estar y hay otros que más bien nos causan un problema como sociedad. En ese sentido, Pablo, yo quiero destacar que las prácticas sociales que nosotros tenemos como sociedad tienen una visión cognitiva de que está asociada a actitudes, a normas y a valores que claramente van a marcar el tipo de relación que vamos a establecer con un otro.
de ahí cuando uno ve las prácticas, por ejemplo, racistas, es cuando nosotros tenemos una creencia estereotipada y creemos que el otro es inferior a nosotros. Por eso mismo vamos a reforzar prácticas, o superior, y vamos a reforzar prácticas. Exactamente, es la migración que nos gusta que llegue. Claro. Sin embargo, vamos a reforzar prácticas discriminatorias, prácticas xenofóbicas, cuando tenemos estereotipos que nos asocian a ciertas categorías de inmigrantes. Por eso creo que los registros son peligrosos. No, y aparte de eso que se produce una discriminación incluso en los medios, cuando dicen ciudadanos colombianos o una banda de colombianos hizo tal cosa, el europeo un extranjero, porque no dicen una banda de españoles. No, por cierto. O sea, termina en la parte final diciendo los responsables de esto eran españoles. O sea, como que es novedoso por un tema de noticia que sea de alguna manera titulado con eso. Tenemos que se acusa al inmigrante de haber incrementado lo que es la delincuencia. Y los delitos cometidos por inmigrantes son el 2,5% a nivel nacional. Sí, pero las noticias, y en esto te lo digo con absoluto conocimiento, porque nosotros en la facultad hicimos un estudio, un registro de prensa, más de 850 periódicos revisamos, y claramente las noticias con una connotación negativa son las que se llevan el mayor porcentaje. Pero eso es a nivel de todas las noticias. A nivel de todas las noticias, o sea, revisamos 3 periódicos de circulación nacional y periódicos regionales. Y claramente la visión negativa es lo que predomina cuando se construye la imagen del extranjero. Ahora le voy a decir una cosa. Dicen algunos por ahí que no hay mejor noticia que una mala noticia. Cosa que uno no comparte. Usted nos dijo en un momento, no me acuerdo si en cámara o fuera de cámara, que falta una visión geopolítica. ¿Qué es una visión geopolítica bajo su punto de vista y específicamente en esto? Ya, bueno, me hago cargo que es un comentario de mi visión personal del tema. Y a lo mejor tiene que ver con mi origen, que está en salud. A ver, Chile hace rato que no se preocupa de políticas de natalidad. ¿Ya? Ayer o antes de ayer están saliendo las cifras del INE y estamos viendo cómo como población nos contraemos. Estamos creciendo, yo tengo la sensación de que estamos creciendo gracias a la inmigración. Y eso tiene una importancia geopolítica. Nuestros países vecinos han duplicado su población en un par de décadas. Y nosotros seguimos estancados y estacionados y disminuyendo. Eso obviamente tiene sus implicancias. Yo no soy experta en los temas geopolíticos de defensa y ese tipo de cosas. Correcto. Pero un país como el nuestro no se va a desarrollar. Sí, no se va a desarrollar si no crecemos. No tenemos políticas que fomenten la natalidad, todo lo contrario. ¿Cómo se ha manejado en Antofagasta? Ha habido protestas. Se han formado, y aquí en Santiago también, lo que nosotros le llamamos, no es la palabra correcta, los guetos verticales, pero ya en Antofagasta ha habido manifestaciones por la presencia de extranjeros, de inmigrantes en la ciudad. Ha habido peleas campales. ¿Ya? ¿Y qué es lo que están sufriendo ahora y cómo pretenden solucionarlo? ¿De qué manera se están viendo afectados, más que la palabra sufriendo? A ver, mira, yo creo que el país como promedios, y a nosotros siempre nos afectan los promedios, a lo mejor no lo siente, pero en Antofagasta como región, y en especial en la ciudad de Antofagasta, hemos visto triplicada los flujos migratorios, de tal manera que en 3 años nosotros crecimos en una cantidad de población que ya nos dirá el censo, pero que estimativamente creció de un 3% de participación de los inmigrantes a un 10-13%. Motivados por la minería, que en su momento estuvo mucho más... Sí. Estuvo en mejores condiciones que ahora. Bueno, ahora nos estamos recuperando un poquito. ¿Qué es lo que sufren ustedes, o de qué manera ven, y además ustedes tienen que acoger mucho, cuando llega el inmigrante, sus primeras necesidades, aparte de vivienda, me imagino? Mira, el primer gran tema es el tema de la documentación. Para nosotros lo central y el punto de partida del inmigrante dentro de su proyecto de vida en Chile es poder contar con una documentación que le permita insertarse en todos los niveles. Nosotros lo que, y ese ha sido un gran debate que hemos tenido con el Departamento de Extranjería, la necesidad de regularizar la residencia de muchos extranjeros que vienen de manera irregular precisamente porque el país como tal, la legislación, la institucionalidad, generaba ciertas barreras. O sea, si una de las necesidades que tiene, y eso es lo que planteaba hace un momento, una de las necesidades que tiene Chile estratégicamente es reconocer
la necesidad de contar con la población migrante, el incorporarla y no establecer barreras que generan el efecto contrario, migración irregular. No solamente de la gente que ingresa de manera irregular, que tiene trabas para ingresar, como los dominicanos, los cubanos que tienen una visa consular, sino también la gente que reside acá, en un marco legal donde se selecciona a los migrantes por oficio o por dedicación. Hay migrantes que vienen por trabajo, son migrantes trabajadores, con visa sujeta a contrato, que existía y que todavía sigue en la legislación actual. Hay gente que tiene vínculo familiar y que no puede trabajar como dependientes. En esa idea de categorizar a los migrantes se rompe la posibilidad de la multidimensionalidad de la persona humana. Entonces ahí se generan situaciones de irregularidad. Las miles de trabajadores migrantes que hoy día tienen o se ven forzados a la necesidad de tener que contar con un documento, con un contrato o un papel para poder obtener una residencia, ven frustrada su expectativa de poder efectivamente insertarse al país porque no tienen la seguridad. Teniendo en cuenta que el nivel de escolaridad o de estudios que tiene el inmigrante es muy superior al chileno, es de 10, algo años de estudio. Ha habido inmigrantes que se han arraigado acá en Chile con éxito, muchos conocidos, figuras de televisión, y también muy queridos. Veamos este testimonio de alguien que usted conoce. ¿Cómo está Givens? Bueno, mi nombre es Givens Laguerre. Yo nací en Puerto Príncipe, Haití, Caribe. A Chile llegué en el año 96, fue producto del mal momento que estaba pasando mi país natal, Haití, el cual venía debajo de un golpe de fuerza, golpe de Estado, sino había mucha inseguridad, muchos problemas políticos y sociales. Y yo tuve que madurar muy rápidamente y tuve que hacerse responsable de mi persona, de mi vivir a diario muy rápidamente. Tuve que hacerme adulto de la noche a la mañana. Bueno, hoy en día yo soy un chileno de corazón, un chileno por opción, y muy contento y muy agradecido. Yo, gracias a Dios, hoy tengo otra vida. Estoy muy bien, gracias al Señor Todopoderoso. Soy fruto de mucho sacrificio, de mucho trabajo, perseverancia ante todo, inteligencia. Y estoy contento, estoy bien, mi familia está bien. Y nada, muy orgulloso. Honestamente, en Chile todo es difícil, mi amor. Todo es difícil en Chile. Y para un inmigrante es más. Las dificultades son un poco mayor, por supuesto que sí. Pero, bueno, ¿quién dijo que la vida era fácil, no? No es fácil vivir. Y Chile no es la excepción. Más allá que Chile es una muy buena tierra, una tierra de oportunidades, honestamente hablando, pero todo cuesta, tanto para el chileno nacido y criado, tanto como para el inmigrante. Y para algunos aún más, porque tienen más barreras aún. Bueno, ahí estábamos viendo Givens, le ha ido re bien, tiene 2 compraventas de autos, así que por ahí anda. ¿El chileno quiere que vengan inmigrantes? Cuando se habla de restringir el acceso, en algún momento se pide que vengan con el papel de antecedentes, otros dicen, mira, que venga con las vacunas que corresponden, a raíz del caso de la lepra, que tiene un prejuicio tremendo la lepra, se trata con antibióticos hoy día. ¿Quiere que venga extranjero en general, de acuerdo a los estudios que tú manejas? Yo diría que la sociedad chilena tiene una relación bastante inmadura con lo que es la migración, de la misma inmadurez que tienen nuestros hijos cuando no quieren comer la comida. Es decir, aquellas cosas que le hacen bien generalmente no la quieren hacer casi porque sí. Cuando uno le pregunta a un chileno por qué tiene algún problema respecto a la migración, la verdad es que los argumentos que dan no tienen ningún sustento en la realidad. Los extranjeros tienen 2 años más de escolaridad que los chilenos, trabajan en un 74% versus un 53%, trabajan más como empleados, por lo tanto dan más trabajo, igual cantidad, impactan menos en servicios sociales y además delinquen menos. Es decir, no existe ningún sustento a todos estos argumentos antimigrantes que existen. Pero además de este discurso que uno siempre da respecto de por qué la migración no es tan mala, uno debería preguntarse como sociedad si la migración es necesaria. Y yo creo que la migración, como se ha dicho acá, no solamente es algo que uno tiene que tolerar, sino además es algo que hay que promover. Lo voy a decir bien francamente, yo creo que Chile tiene cifras preocupantemente bajas de población y de migración. Yo creo que hay que hacer ejercicios para atraer migración.
La tasa de natalidad que necesita un país para mantener su capacidad productiva y su densidad demográfica es de 2,1 hijos por mujer. Chile tiene 1,74, 1,8. El año 2007, 1 de cada 10 chilenos era mayor de 65 años. El año 2025 va a ser 1 de cada 5. Si nosotros le sumamos a eso que la gran mayoría de las personas está jubilando con ingresos inferiores al mínimo, nos vamos a encontrar con una tasa de dependencia cada vez más alta y por lo tanto un fisco exigido. Claro. Entonces la pregunta, mientras nosotros seamos una matriz productiva que se basa en la explotación intensiva de recursos naturales, vamos a seguir dependiendo de la cantidad de mano de obra para poder mantenernos. Y por lo tanto, aquellas personas que hoy día hacen crítica y llenan Twitter y llenan las páginas contra la migración, seguramente en su etapa final de la vida van a tener que depender del aporte fiscal que va a estar financiado en buena parte gracias a la migración. Es decir, lo que uno observa en términos de lo que es la respuesta de la sociedad chilena es una incapacidad de comprender lo que la migración es de verdad y lo que puede significar para el desarrollo tanto nacional como también internacional. Y, perdón, para terminar, y ese es el gran pecado que, insisto, tiene el proyecto de ley, porque no se hace cargo del ejercicio necesario de conciliar el interés que tiene la persona por migrar con los intereses nacionales y de la sociedad chilena que se está construyendo hoy día y de la cual vamos a tener que dar cuenta en 15 años más. Daisy. O sea, ¿sabes qué? Yo quiero destacar que el problema que tiene la sociedad chilena no es solamente con la inmigración. O sea, el problema que tiene la sociedad chilena es con todo aquel que es distinto. O sea, aquel que es distinto a nuestros pueblos originarios, aquel que es distinto cuando llega a un barrio y se construye vivienda social y viene la gente estereotipada porque es de un campamento. Cuando es un distinto, claramente ahí es donde tenemos un problema. O sea, esta mirada hegemónica que tenemos en términos de que somos, ¿no es cierto?, siempre superiores o que tenemos ciertas prácticas y el que se sale de esa práctica cultural cae, ¿no es cierto?, en la categoría de una amenaza, un distinto. Ese es el problema. Y claramente la migración es una oportunidad, pero también es una oportunidad en la convivencia. La migración nos ha venido a reflejar lo que somos como sociedad chilena, lo poco tolerantes que somos para poder aceptar prácticas distintas. Y en ese sentido también hay que diferenciar que algunos temas son propios de la migración, pero hay otros temas que son propios de la convivencia, que son propios de la convivencia, del respeto, de los espacios comunitarios y que no tienen que ver con las prácticas culturales ni con un colectivo determinado. Más bien, cuando tengo problemas con el vecino que me pone la música, es un problema de espacios para el descanso, tiempos para, ¿no es cierto?, para hacer distintas actividades, pero no tiene que ver con el problema con la nacionalidad de quiénes son mis vecinos. Entonces, es allí... Cualquier persona en esas mismas circunstancias tendría el mismo comportamiento. Tendría el mismo problema. Tal vez lo que a mí me molesta, ¿no es cierto?, es la mirada de la vulnerabilidad que puede tener la situación migratoria, pero no es la migración en sí. Entonces, claramente el debate ha estado centrado en la migración, en la nacionalidad de los colectivos, en los orígenes y en la asociación a ciertas características delictivas que tienen, y hay que distinguir también claramente que una cosa es el delito, ¿no es cierto?, internacional, y otra cosa es la migración. Ahora, un detalle, valoramos la comida peruana, pero no el peruano que cocina, y aquí llega una modelo regia, espectacular, y se le abren todas las puertas, o sea, a nivel de prejuicio solo porque es bonita y llamativa. Yo quería plantear una visión distinta, desde mi experiencia y de la experiencia que yo conozco de gente que confiesa su testimonio de vida. Nosotros sentimos, evidentemente, manifestaciones de rechazo, intolerancia, pero también, y eso mayoritariamente, solidaridad del pueblo chileno. Y eso quiero ser bien claro. ¿Más a nivel, en qué sentido? En lo cotidiano, en la vida, en el día a día, Nosotros vemos la integración en las calles. Hay rechazo, pero hay integración. O sea, ¿cómo tenemos herramientas para ponderar esas cosas? Yo no soy quien, pero sí, y eso los niños, las organizaciones, las personas de la calle, los trabajadores, podemos dar cuenta. Chile es un país tremendamente solidario y eso es una cosa que lo caracteriza. Hay este bicho raro que tiende a mantener un discurso anti-migrante, xenófobo. Hay instalada una política, una lógica del miedo al migrante, evidentemente no solamente al migrante, al mapuche y a todos los grupos que de repente son distintos, pero también hay esta muestra popular de solidaridad. Si no, no existiera. Deme un segundito, diputada, que le voy a dar la palabra después de esta pausa. Dice Jaime García Molina, Actualidad Central: a mí me molestan más algunos tipos de chilenos que los inmigrantes. Tal vez pudiésemos intercambiar. ¿Puedo poner me gusta desde acá? Sí. 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 Dice, a mí me molesta.
más un tipo de chilenos que los inmigrantes. Actualidad Central, los extremos siempre son malos, y por un lado, ser racista o xenófono, y por otro, que dice abajo, ahí me cuesta leerlo porque aquí no entiendo la palabra. Por otro ser políticamente correcto. Ah, ya. Dice por un lado ser racista o xenófono y por otro ser políticamente correcto o muy aperturista. Y hay que regular la migración. Tal vez la selección debería realizarse en los países de origen. Chile no está preparado mientras no tenga una ley migratoria inclusiva con respeto a los derechos humanos y la seguridad social. Y en último, ¿qué pasa con los migrantes haitianos que hoy sobreviven como vendedores ambulantes sin protección social e integración? Los toman, les pasan los dulces a vender como vendedores ambulantes y le dicen que el sueldo mínimo en Chile es de 100.000 pesos y los tienen ahí explotando. Pasa lo mismo que pasa con cualquier vulnerable en una sociedad en la cual la vulnerabilidad es objeto de lucro. Al final estas personas están así. Y con la dificultad idiomática. Al final estas personas están así por ser vulnerables y porque estamos en una sociedad en la cual la vulnerabilidad para algunos sinvergüenza es un objeto para poder lucrar. Porque no tienen seguridad. Oye, le doy la palabra a usted, diputada, así que vamos a una pausa y ya estamos de vuelta y de inmediato ya en el epílogo del programa vamos analizando las últimas aristas, detalles que nos van quedando. Está por acá. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. Estamos de vuelta, estamos hablando de migración y usted mencionaba la solidaridad que tiene el chileno, porque pareciera que en el discurso público es más duro y en el día a día más solidario. Sí, yo quería, a propósito de la intervención que hizo Rodolfo y que tú decías era ponerle rostro a esta inmigración. Y quiero recordar que el año 2014, recorriendo una de las poblaciones más vulnerables de Antofagasta, yo sé que soy incapaz de traducirles a ustedes el sentimiento que yo tuve de conocer una familia a la que vi varias oportunidades. Eran dos jóvenes maravillosos desde mi punto de vista, ellos como matrimonio, pero tenían 8 hijos, así, 8. Ellos venían desde Colombia arrancando de la guerrilla. Habían perdido al hermano, a la tía, o sea, su familia se había desintegrado por asesinatos de la guerrilla. Y habían cruzado a pie desde Colombia. Y ese papá había cruzado a sus 8 hijos por la frontera. Los que conocen Antofagasta saben a qué distancia estamos en la ciudad de Antofagasta de la frontera. Los cruzó a todos a pie de a uno. ¿Y los días? Sí, y estaba irregular. Y perfectamente cabía, desde mi punto de vista, con la categoría de refugiado. Pero nunca supo invocar la ley de refugiados. Y por lo tanto, ya llevaba demasiado tiempo como para invocarla. Y estaba irregular y no tenía ninguna posibilidad de regularizarlo. Entonces, yo creo que esa ha sido una imagen permanente en mi mente durante este periodo que me ha dicho, o sea, esta ley es necesaria por esa gente y por darle dignidad, por las condiciones de pobreza en las que los vi viviendo. A propósito de refugiados, Chile está trayendo refugiados de Siria, en su momento trajo de los países de los Balcanes. Es como una situación contradictoria porque hay cierta institucionalidad para recibirlos, para ubicarlos. De repente son muy poquitos, Chile de repente está refugiando muy poquitos, casi simbólico. Entonces, hay como una dicotomía, ¿no? Hay que hacer una distinción. La verdad es que el refugio es una institución que tiene 2 modalidades. La primera es el refugio, el que uno ve en los programas de reasentamiento. Estas son personas que uno trae desde el lugar donde hoy día se encuentran en algún campamento y se hace cargo de traerlos y además de instalarlos y de integrarlos. Y son procesos bastante largos, de casi 2 años, en los cuales se les acompaña en vivienda, salud, educación, trabajo, etcétera. El refugio espontáneo o el refugio lato sensu es una categoría en la cual la persona llega por sus propios medios a nuestra frontera y solicita la protección del Estado. Y la verdad es que la capacidad institucional que tiene el Estado de Chile para dar respuesta a las necesidades de una y otra es bastante distinta, principalmente por la cantidad.
Ya. En el caso de, y por eso el ejemplo que pone la diputada es bastante interesante, porque la gran mayoría de solicitantes de refugio en Chile son precisamente colombianos, personas que vienen desde el conflicto, un conflicto bastante especial, porque ahí hay una diferencia en que no huyen del Estado, sino que huyen de las condiciones precarias que el Estado tiene para darle seguridad. Y por esa razón son distintas. Yo no diría, la verdad, que la respuesta que nosotros le estamos dando a los refugiados sea suficientemente buena. Yo soy refugiado. Yo soy refugiado hace 22 años acá en el país. ¿Cómo llegue? ¿Por qué llega en calidad de refugiado? Yo por los casos de derechos humanos que asumo en Perú, o sea, específicamente la defensa de detenidos desaparecidos y presos políticos allá en Perú. ¿Cómo le afectó a usted eso? ¿De qué manera lo me dieron beca para el país, como decía Raúl Paiva, que también es otro refugiado. Me dijeron 24 horas y si no... Fujimori. La beca Fujimori. ¿Perseguido político era usted? Soy perseguido político hasta el día de hoy. Todavía es requerido. Sí. ¿En serio? Así es. Sí. Pero yo creo que el gran ¿No ha ausente... podido volver a su país? Hasta ahora. Algún día lo voy a hacer. Pero el gran ausente en este debate en torno al tema de la migración ha sido el tema de refugio. Una semana antes de la presentación de este proyecto de ley, con algunos diputados, específicamente con el diputado Jackson, el diputado Robles y Boric, Gutiérrez se planteó una reforma a la ley de refugio porque hay la necesidad de hacer o instalar algunas cosas para garantizar la institución. Y ojalá, y esa es tarea para los diputados que vayan a discutir el tema, se incluya dentro del debate en forma paralela la reforma a esta ley de refugio para considerar cosas que están ausentes, ¿no? Específicamente el derecho de defensa y el debido proceso dentro del reconocimiento de la categoría de refugiados y además evitar situaciones bastante perjudiciales, porque además se ha instalado una lógica de persecución a algunos refugiados que sí estamos acá. Y hoy día hay algunos que estamos en la mira de cierta gente porque tenemos un discurso frente al tema, ¿no? Y eso no se debate. Ahí, Rodrigo, esa cámara, 30 segundos, libertad de expresión para decir lo que quiera. No me hable de fútbol, eso sí. O pedirle disculpas a mi señora por alguna embarrada. Claro. Maduremos. Yo lo que pediría es que de una vez por todas enfrentemos la migración como lo que es un hecho social, un hecho multidimensional y en el cual las caricaturas están de más. Yo me gustaría demandar y requerir responsabilidad de todos los actores. En cada uno de nosotros, en nuestro modesto espacio de influencia, tenemos una responsabilidad respecto de algo que no solamente afecta a los migrantes, sino que sobre todo afecta a la sociedad chilena. Lo que nosotros hoy día hacemos mal en materia de migración son pecados de cohesión social que vamos a pagar en 14, 15 años, como hoy día estamos pagando los pecados de hace 15 años atrás. Entonces yo le pediría a los actores políticos y a la ciudadanía sobre todo que no sea indiferente respecto a lo que pasa en migración. Lo que pasa en migración es importante y está además la caricatura, es importante tomárselo en serio. Diputada, ahí tiene la cámara para... En 30 segundos usted diga lo que quiera. Esto es libertad de expresión. Bueno, quiero hacer un llamado, dos llamados al gobierno. Primero, decirles que he hecho de menos una institucionalidad que esté planificando en nuestro país. Existió alguna vez un Ministerio de Planificación que hoy día ha evolucionado hacia el Ministerio de Desarrollo, que me parece súper necesario, pero se han descuidado las tareas de planificación. Y por otro lado también hacerle un llamado para que le quite la urgencia a este proyecto. Creo que es demasiado importante como para que en 15 días se pretenda hacer los diálogos necesarios como sociedad para sacar una ley buena. Mira, hay leyes que se han demorado más y no han salido muy buenas. Imagínense en 15 días. Imagínense en 15 días. Ahí tiene la cámara, toda suya, Rodolfo. 30 segundos, libertad de expresión. Yo quiero en primer lugar agradecer la solidaridad del pueblo de Chile. Tenemos una oportunidad de debatir el tema de las migraciones. Espero que sea un debate a la altura de lo que demanda el país. El país estratégicamente requiere una ley, pero además de la ley, y esto es un mensaje directamente al gobierno, requiere hacerse cargo, y este gobierno lo puede hacer, de la situación de irregularidad migratoria. El día de mañana, y esto basta para que la presidenta tome la decisión, el día de mañana se podría resolver la situación de indocumentación, con las normas legales que están vigentes. Los dominicanos, los colombianos, los peruanos requieren tener este documento de identidad para poderse insertar al país. Y eso va a redundar en beneficio a todos. Un saludo a la comunidad inmigrante y vamos a seguir movilizándonos porque el tema y participando en el país porque el tema es nuestro. De ahí se dieron la cámara 2.
¿ah? Toda suya, 30 segundos para decir lo que quiera. 30 segundos. Invitar a ampliar la mirada y comprender que la migración es una oportunidad como sociedad para crecer en igualdad y en cohesión social. Hago un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, a los vecinos y vecinas, a las personas en sus trabajos, a todos en general, a generar espacios de encuentro. No esperar que una ley sea la que regule y que nos permita generar integración. Hay una corresponsabilidad. La integración es responsabilidad de todos. Esa es mi invitación. Muchas gracias. Vamos a ver lo que la universidad nos ofrece. ¿Ah? Ponga atención a el mensaje que nos tiene. La Universidad Central te invita a su ensayo PSU 2017. El sábado 14 de octubre, desde las 8:45 y hasta las 16 horas, tendrás la oportunidad de medir tus conocimientos y habilidades en las pruebas de matemáticas y lenguaje y comunicación. Inscríbete en www.ucentral.cl. Organiza Universidad Central de Chile y Universia. Bien, y ya estamos de vuelta. Queremos agradecerle la presencia, la conversación, esta discusión que a todos nos ilustra, y este es un tema país que todos tenemos que ir conociendo en profundidad, y es por eso que le dedicamos una hora a este tema tan importante. Porque hay detrás del migrante, del inmigrante, hay seres humanos, y eso no tenemos que olvidarlo. Hay personas, hay familias, hay niños, y eso es traer la materia, este tema, a lo que es la tierra, a lo que es el piso, y por supuesto detrás de cada uno del inmigrante hay un sueño, por algo se viene a Chile. Sueños que después pasan a ser sueños también de nosotros los chilenos. Que nos hacen bien. Que nos hacen bien. Así que muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo fin de semana con otro tema país. Presentación de CNN Chile y Universidad Central. Nos vemos. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula.